Hay una sensación que aparece sin pedir permiso, a veces de golpe, a veces lentamente, y que no siempre sabes cómo nombrar. No es tristeza pura. No es depresión clara. No es ansiedad evidente. Es una mezcla extraña de cansancio, desorientación y pregunta interna. Como si de pronto te dieras cuenta de que estás viviendo una vida que funciona, pero no termina de sentirse tuya. Y esa sensación suele aparecer con más fuerza en ciertos momentos, a los 30, a los 40, a los 50. No porque esas edades tengan algo malo, sino porque son edades de balance. Momentos en los que el ruido externo baja lo suficiente como para que escuches una pregunta que llevaba tiempo esperando. ¿Esto es todo? ¿Esto es lo que quería? ¿En qué momento me desvié o me encontré? Sentirte perdido en estas etapas no significa que hayas fallado. Significa que estás despertando a una capa más profunda de conciencia. Y eso, aunque incómodo, es una señal de desarrollo, no de fracaso. A los 30, muchas personas sienten una presión silenciosa. Ya no eres joven promesa, pero tampoco te sientes plenamente asentado. Hay comparaciones constantes. Personas que ya lograron. Personas que ya tienen. Personas que ya son. Y aunque racionalmente sabes que cada camino es distinto, algo en tu interior empieza a preguntarse si vas tarde, si elegiste bien, si te equivocaste. Esa sensación no siempre se vive como angustia intensa. A veces se vive como prisa, como urgencia por hacer algo significativo, como miedo a desperdiciar el tiempo, como inquietud constante. Y detrás de todo eso suele haber una pregunta más profunda: ¿quién soy yo cuando ya no puedo esconderme detrás del potencial? Porque durante muchos años, el potencial funciona como refugio. Todavía puedo. Aún hay tiempo. Más adelante veré. Pero alrededor de los 30, el tiempo deja de sentirse infinito. No de forma dramática, sino concreta. Y esa concreción obliga a mirar lo que hay, no solo lo que podría haber. A los 40, la sensación suele cambiar de forma. Ya no es solo prisa. Es balance. Empiezas a ver con claridad qué caminos no tomaste y que ya no tomarás. No porque no puedas, sino porque la vida tiene límites reales. Y aceptar esos límites duele. No porque te quiten libertad, sino porque te obligan a renunciar a versiones posibles de ti. Ese duelo no siempre se reconoce como duelo. A veces se vive como irritabilidad, como apatía, como desmotivación, como una sensación de estar cumpliendo sin sentirte vivo. Y muchas personas se juzgan por sentir eso. Debería estar agradecido, se dicen. Tengo una buena vida. Y puede ser verdad, pero tener una buena vida no elimina la necesidad de sentido. A los 50, la sensación de estar perdido puede ser aún más silenciosa. Ya no hay tanta prisa por demostrar. Ya no hay tanto ruido de expectativas externas. Pero aparece otra pregunta, más profunda y más íntima. ¿Qué hago con el tiempo que me queda? ¿Cómo quiero vivirlo? ¿Qué parte de mí dejé de escuchar durante años? En esta etapa, sentirse perdido no siempre es desorientación. A veces es vacío. Un vacío que no se llena con logros, porque muchos ya están hechos. Un vacío que no se llena con actividad, porque el cuerpo pide otro ritmo. Y ese vacío asusta, porque no viene con instrucciones claras. Lo que casi nadie explica es que sentirse perdido en estas etapas no es una crisis aislada. Es una transición psicológica, un cambio de paradigma interno. Durante la primera mitad de la vida, la energía suele estar orientada hacia afuera, construir, lograr, demostrar, pertenecer. En la segunda mitad, la energía empieza a girar hacia adentro, integrar, comprender, reconciliar, dar sentido. El problema es que nadie nos prepara para ese giro. Seguimos intentando vivir la segunda mitad de la vida con las reglas de la primera. Y cuando eso no funciona, pensamos que el problema somos nosotros. Pero no lo eres. Sentirte perdido muchas veces es el resultado de haber vivido mucho tiempo siguiendo guiones que no revisaste. Expectativas familiares. Mandatos culturales. Ideas de éxito que adoptaste sin cuestionar. Y llega un punto en el que esas estructuras ya no sostienen. No porque estén mal, sino porque ya no te representan. A esa sensación se le suele llamar crisis, pero no siempre lo es. A veces es una reconfiguración profunda. El problema es que duele, porque implica soltar identidades que te dieron estabilidad durante años. El que cumple, el que puede, el que no se queja, el que siempre avanza. Y soltar eso genera vértigo. Hay algo muy humano en sentirse perdido cuando empiezas a preguntarte quién eres sin los roles que te definieron. Sin el trabajo, sin la función, sin la imagen. Porque durante mucho tiempo, esos roles te dieron una respuesta clara a la pregunta ¿quién soy?
Cuando empiezan a quedarse cortos, aparece el silencio. Y el silencio incomoda. Muchas personas intentan llenar ese silencio con más actividad. Cambios impulsivos, nuevos objetivos, nuevos proyectos, nuevas distracciones. No porque eso sea malo, sino porque quedarse quieto con la pregunta asusta. Pero muchas veces, ese movimiento constante es lo que impide que la respuesta emerja. Sentirte perdido no siempre significa que no sepas a dónde ir. A veces significa que ya no quieres seguir yendo a lugares que no te representan. Y eso es una diferencia enorme. Hay una tristeza particular en darte cuenta de que cumpliste metas que no te llenaron como esperabas. No porque fueran malas metas, sino porque estaban pensadas para una versión anterior de ti. Y aceptar eso duele, porque implica reconocer que cambiaste. Y cambiar implica duelo. Duelo por el tiempo invertido. Duelo por las expectativas. Duelo por las versiones de ti que ya no existen. Pero ese duelo no es retroceso. Es integración. Sentirse perdido también tiene mucho que ver con la comparación. A los 30, 40 o 50, la comparación ya no es solo con lo que otros tienen, sino con lo que tú deberías haber logrado. Y esa comparación interna es especialmente cruel, porque no considera el contexto, las decisiones difíciles, las renuncias necesarias, las circunstancias que no elegiste. Te comparas con una versión idealizada de ti mismo que nunca existió. Y eso genera una sensación constante de estar quedándote atrás, incluso cuando estás avanzando. Hay otra capa de sentirse perdido que pocas veces se nombra, el cansancio de sostener una identidad que ya no encaja. Seguir siendo el fuerte, el responsable, el exitoso, el que siempre puede. Y ese cansancio no se quita con vacaciones. Se quita con honestidad interna. Porque hay un momento en la vida en el que el cuerpo empieza a decir lo que la mente evitó durante años. Ya no puedes forzarte igual. Ya no puedes ignorarte igual. Ya no puedes posponer indefinidamente lo que necesitas. Y cuando intentas seguir como antes, aparece la sensación de estar perdido. Pero tal vez no estés perdido. Tal vez estás saliendo de un camino que ya no te lleva a ningún lugar significativo. El problema es que salir sin saber exactamente a dónde ir genera miedo. Porque la cultura nos enseñó a tener respuestas, no a evitar preguntas. Nos enseñó a avanzar, no a detenernos. Y detenerse, en estas etapas, se siente casi como fallar. No lo es. Detenerte puede ser el acto más honesto que hagas contigo mismo. No para renunciar a todo, sino para revisar. Para preguntarte qué parte de tu vida sigue viva y qué parte solo sigue por inercia. Sentirte perdido es muchas veces la señal de que una etapa terminó, aunque no sepas todavía cómo empieza la siguiente. Y ese espacio intermedio es incómodo. No eres quien eras, pero aún no sabes quién serás. Y vivir en ese entre genera ansiedad, duda y miedo. Pero también genera posibilidad. Nada de esto significa que tengas que hacer cambios drásticos ahora. No significa dejar todo. No significa empezar de cero. Significa algo más profundo. Empezar a escucharte sin corregirte de inmediato. Permitir que la pregunta exista sin apresurar la respuesta. Porque las respuestas verdaderas no aparecen cuando te presionas. Aparecen cuando te das espacio. Si esta sensación de estar perdido te acompaña, no la trates como un enemigo. No la veas como una señal de fracaso. Mírala como una invitación incómoda pero honesta a revisar tu vida desde un lugar más auténtico. Hay algo que empieza a hacerse evidente cuando atraviesas estas etapas y te sientes perdido. Ya no te sirven las respuestas rápidas. Frases como todo pasa, es una etapa, ya se te acomodará suenan vacías, no porque sean falsas, sino porque no tocan el núcleo de lo que estás viviendo. Lo que duele no es la incertidumbre en sí. Lo que duele es sentir que la vida que construiste ya no dialoga con la persona en la que te estás convirtiendo. Durante muchos años, la identidad se arma hacia adelante. Te defines por lo que vas a hacer, por lo que estás construyendo, por lo que aún no llegó. Ese movimiento hacia el futuro es poderoso, motivador, necesario. Pero llega un punto, muy común alrededor de los 30, 40 o 50, en el que esa narrativa empieza a perder fuerza. No porque hayas fracasado, sino porque ya no te basta con promesas futuras. Necesitas verdad presente. A los 30, la sensación de estar perdido suele mezclarse con ansiedad. No siempre es tristeza. Es una inquietud constante, una sensación de que deberías estar más avanzado, más claro, más seguro. Y esa sensación se alimenta de comparaciones invisibles. Ves logros ajenos y los usas como espejo distorsionado. No ves el proceso del otro, solo el resultado. Y al compararlo con tu proceso real, lleno de dudas y matices, sales perdiendo.
Lo que no se dice es que los 30 son una etapa de choque entre expectativa y realidad, entre lo que pensabas que serías y lo que efectivamente eres. Y ese choque no siempre es negativo. A veces simplemente es distinto. Pero la mente tiende a interpretar la diferencia como error. Si no es como imaginaba, entonces hice algo mal. Y ahí comienza la sensación de estar perdido. A los 40, el conflicto suele ser más silencioso, pero más profundo. Ya no se trata solo de llegar, sino de ¿para qué? Puedes haber alcanzado estabilidad, reconocimiento, incluso éxito, y aún así sentir una falta de sentido difícil de explicar. Porque el problema ya no es externo, es interno. Ya no se trata de conquistar el mundo, sino de reconciliarte contigo. En esta etapa, muchas personas experimentan una pérdida de entusiasmo que las asusta. No sienten la misma energía de antes. No se motivan igual. Y en lugar de preguntarse qué cambió dentro, se juzgan. Se dicen que están apagados, que se volvieron mediocres, que perdieron ambición. Pero lo que muchas veces ocurrió es que la ambición anterior ya no es coherente con tus valores actuales. El cuerpo y la psique empiezan a pedir otra cosa. Más coherencia. Más profundidad. Más verdad. Y cuando intentas seguir empujándote con motivaciones antiguas, aparece el cansancio existencial. No el cansancio físico que se cura con descanso, sino el cansancio de vivir desconectado de lo que realmente importa para ti ahora. A los 50, sentirse perdido puede adoptar otra forma. Ya no hay tanta comparación externa. Ya no hay tanta urgencia por demostrar. Pero aparece una pregunta aún más radical. ¿Qué quiero hacer con el tiempo que me queda? No desde el miedo, sino desde la lucidez. Y esa pregunta no siempre trae respuestas agradables. A veces trae arrepentimientos. A veces trae insatisfacciones. A veces trae una sensación de haber vivido más para cumplir que para sentir. En esta etapa, muchas personas sienten un vacío que no saben cómo llenar. Intentan hacerlo con actividad, con proyectos, con distracciones, pero el vacío persiste. Porque no es falta de ocupación. Es falta de conexión interna. Es la necesidad de integrar la historia vivida, no solo de seguir acumulando experiencias. Aquí hay algo fundamental que casi nadie explica. Sentirse perdido no siempre significa no saber qué hacer. A veces significa no querer seguir haciendo lo que ya no tiene sentido. Y eso es profundamente distinto. El problema es que vivimos en una cultura que valora el avance constante, no la revisión. Cambiar de rumbo se ve como fracaso. Detenerse se ve como debilidad. Dudar se ve como inseguridad. Y bajo esas reglas, sentirse perdido se convierte en algo vergonzoso. Algo que hay que ocultar. Algo que hay que resolver rápido. Pero desde la psicología profunda, sentirse perdido es muchas veces una señal de transición saludable. Es el momento en el que una identidad vieja empieza a quedarse pequeña, pero la nueva aún no está definida. Y ese espacio intermedio es incómodo por naturaleza. No ofrece certezas. No ofrece etiquetas claras. Ofrece preguntas. Y las preguntas, cuando no estamos acostumbrados a habitarlas, generan ansiedad. Hay personas que reaccionan a esta sensación intentando cambiarlo todo de golpe. Cambios radicales de carrera, de pareja, de ciudad, de estilo de vida. A veces esos cambios son necesarios. Otras veces son intentos desesperados de escapar del vacío interno. Porque cambiar lo externo es más fácil que sentarse con la pregunta interna: ¿qué parte de mi vida ya no es auténtica? Sentirte perdido también suele estar vinculado a la pérdida de narrativas claras. Durante muchos años, sabías que se esperaba de ti. Estudiar, trabajar, progresar, formar una familia, quizá, cumplir ciertos hitos. Pero alrededor de estas edades, esos guiones dejan de ser tan claros. Ya no hay una siguiente casilla evidente que marcar. Y sin guión, aparece el vértigo. Ese vértigo no es señal de incapacidad. Es señal de libertad incipiente. Pero una libertad que todavía no sabes cómo usar. Porque nunca te enseñaron a elegir desde dentro, solo a cumplir desde fuera. Aquí aparece otro aspecto importante. Muchas personas se sienten perdidas porque descubren que vivieron mucho tiempo desconectadas de sus deseos reales. No porque no los tuvieran, sino porque los postergaron. Por responsabilidad, por miedo, por lealtad, por supervivencia. Y cuando esos deseos empiezan a hacerse escuchar, lo hacen de forma torpe, confusa, incluso angustiante. No vienen como planes claros. Vienen como incomodidad, como insatisfacción, como una sensación de no puedo seguir así, aunque no sepas qué significa así. Y eso puede generar culpa. Culpa por no estar agradecido. Culpa por querer más. Culpa por cuestionar una vida que desde fuera parece correcta. Pero la gratitud no elimina la necesidad de sentido.
Puedes estar agradecido y aún así sentirte perdido. Ambas cosas pueden coexistir. Hay otra capa de esta experiencia que suele doler mucho, la sensación de haber tomado decisiones irreversibles. Hijos, carreras, compromisos, cuerpos que ya no responden igual. Y frente a eso, la mente puede entrar en rumiación. Si hubiera elegido distinto. Esa rumiación no siempre busca cambiar el pasado. A veces busca validar el dolor presente. Pero quedarse atrapado en ese que hubiera pasado si solo profundiza la sensación de estar perdido. Porque te mantiene mirando hacia atrás, idealizando caminos que no conoces realmente. La integración psicológica en estas etapas no consiste en rehacer la vida desde cero, sino en reconciliarte con la que tienes. En encontrar formas de vivirla con más verdad, aunque no sea perfecta. Aunque no sea como imaginaste. Sentirte perdido también puede ser una señal de que estás dejando de vivir en automático. De que algo en ti ya no acepta respuestas prefabricadas. Y eso, aunque incómodo, es una forma de despertar. El despertar no siempre se siente bien. A veces se siente como confusión, como tristeza, como desorientación. Porque despiertas a una pregunta que no puedes volver a dormir. Pero esa pregunta es la puerta a una vida más consciente. No estás fallando por sentirte así. No llegaste tarde. No se te pasó el tren. Estás en un punto en el que la vida te pide algo distinto, menos prisa y más honestidad. Y la honestidad no siempre trae alivio inmediato. A veces trae duelo. Duelo por lo que no fue, por lo que no será, por las versiones de ti que ya no encajan. Pero ese duelo es parte del crecimiento psicológico. No es retroceso, es maduración. Hay personas que nunca atraviesan este proceso porque lo evitan toda la vida. Siguen funcionando, cumpliendo, avanzando, pero sin preguntarse si eso las representa. Desde fuera parecen estables. Por dentro, muchas veces están desconectadas. Tú, al sentirte perdido, estás tocando algo más profundo. Algo que no todos se atreven a mirar. No necesitas tener respuestas ahora. No necesitas decidir nada. No necesitas definirte otra vez. Solo necesitas permitirte estar en esta pregunta sin juzgarte por ella. Porque sentirse perdido no es estar vacío. Es estar en transición. Y las transiciones, aunque incómodas, son los únicos momentos en los que algo verdaderamente nuevo puede nacer. Hay algo que empieza a doler con más claridad cuando te sientes perdido en estas etapas de la vida, la sensación de haberte alejado de ti mismo sin darte cuenta. No fue una decisión consciente. No fue un error puntual. Fue una serie de pequeñas adaptaciones, de elecciones razonables, de renuncias necesarias que, con el tiempo, te fueron llevando a una vida que funciona, pero que no siempre se siente habitada. La mayoría de las personas no se despiertan un día sintiéndose perdidas. Es algo que se acumula. Primero es una incomodidad leve, luego una falta de entusiasmo, después una sensación de vacío difícil de explicar. Y cuando finalmente lo nombras, me siento perdido, ya llevas tiempo cargándolo por dentro. Lo que cambia no es el estado, es tu capacidad de reconocerlo. Hay una idea muy extendida que hace este proceso aún más difícil, la creencia de que a cierta edad deberías tenerlo todo claro. Que a los 30 ya deberías saber quién eres. Que a los 40 ya deberías estar seguro de tus decisiones. Que a los 50 ya deberías estar en paz con tu historia. Y cuando esa claridad no llega, no solo te sientes perdido, te sientes defectuoso. Pero esa idea es profundamente irreal. La identidad no es algo que se resuelve una vez y queda fijo. La identidad es un proceso vivo, que se reconfigura cada vez que la vida cambia. Y la vida cambia mucho más de lo que solemos admitir. A los 30, suele aparecer el conflicto entre autenticidad y adaptación. Muchas personas se dan cuenta de que han tomado decisiones importantes no tanto desde el deseo, sino desde la expectativa. Carreras elegidas por estabilidad. Relaciones sostenidas por miedo a quedarse solo. Estilos de vida adoptados porque era lo que tocaba. Y cuando esa toma de conciencia aparece, duele. Porque implica reconocer que una parte de ti no fue escuchada. Ese dolor no es señal de ingratitud. Es señal de conciencia emergente. Es el choque entre la vida que construiste y la vida que empieza a pedirte algo más honesto. Y ese choque se vive como pérdida de rumbo, porque el mapa anterior ya no sirve, pero el nuevo aún no está dibujado. A los 40, muchas personas se enfrentan a una pregunta aún más incómoda: ¿cuánto de lo que hago lo hago por inercia? Ya no se trata solo de si elegiste bien, sino de cuánto de tu vida actual está sostenido por hábitos emocionales que ya no cuestionas. Rutinas que cumplen una función, pero no nutren. Roles que te dan identidad, pero no sentido. En esta etapa, el sentimiento de estar perdido suele mezclarse con una sensación de desconexión emocional.
Sigues haciendo lo que sabes hacer, pero algo se apagó. No hay la misma ilusión. No hay la misma curiosidad. Y en lugar de escuchar ese mensaje, muchas personas se exigen volver a ser como antes. Más productivas, más motivadas, más fuertes, sin darse cuenta de que como antes ya no es coherente con quien son ahora. A los 50, la pregunta se vuelve aún más esencial. Ya no gira tanto en torno a qué voy a lograr, sino a cómo quiero vivir. El foco se desplaza del hacer al ser. Y ese desplazamiento no siempre es bienvenido, porque el ser no se mide tan fácilmente. No se puede mostrar. No se puede validar externamente de la misma forma que los logros. Aquí aparece una sensación muy particular, la de haber vivido mucho tiempo para cumplir y poco tiempo para habitar. Cumplir expectativas. Cumplir responsabilidades. Cumplir con lo que se esperaba de ti. Y cuando el ruido externo disminuye, aparece el silencio interno. Y ese silencio puede ser inquietante si nunca aprendiste a escucharte. Sentirse perdido también tiene mucho que ver con el paso del tiempo y con la conciencia de finitud. No necesariamente miedo a la muerte, sino conciencia de límite. Ya no todo es posible. Ya no todas las puertas están abiertas. Y aceptar eso implica un duelo profundo, el duelo por las vidas que no vivirás. Ese duelo no siempre se reconoce como tal. A veces se manifiesta como nostalgia, como melancolía, como una sensación constante de algo faltó. Y muchas personas intentan tapar ese sentimiento con actividad, con logros nuevos, con distracciones constantes. Pero el duelo no desaparece cuando se ignora. Se transforma. Una parte importante de sentirse perdido es darte cuenta de que el sentido no se encuentra acumulando experiencias, sino integrándolas. No se trata de hacer más, sino de comprender mejor. De darle un lugar a lo vivido. De reconciliarte con tu historia sin idealizarla ni condenarla. Aquí es donde muchas personas se sienten especialmente desorientadas, porque nunca aprendieron a integrar. Aprendieron a avanzar, a superar, a dejar atrás. Pero integrar implica mirar hacia atrás con honestidad, reconocer pérdidas, aceptar límites y resignificar elecciones. Y ese trabajo interno no suele enseñarse en ninguna parte. Sentirte perdido también puede ser el resultado de haber vivido desconectado de tus valores reales. No los valores declarados, sino los que se sienten en el cuerpo. Aquello que, cuando lo haces, te da una sensación de coherencia interna. Muchas personas descubren en estas etapas que han sido muy eficientes, pero poco fieles a sí mismas. Y esa fidelidad perdida pesa. Hay una angustia muy específica que aparece cuando empiezas a preguntarte si la vida que llevas es realmente tuya. No es miedo a cambiar. Es miedo a descubrir que no has estado eligiendo del todo. Y esa angustia puede paralizarte, porque elegir implica responsabilidad. Implica renunciar. Implica asumir que no hay garantías. Por eso, muchas personas prefieren quedarse en la sensación de estar perdidas antes que tomar el riesgo de escucharse de verdad. Porque escucharte puede llevarte a lugares que no controlas. A decisiones incómodas. A conversaciones difíciles. A cambios que no sabes cómo sostener. Pero no escucharte tiene un costo aún mayor: seguir viviendo una vida que ya no te representa. Sentirse perdido también puede estar vinculado a una desconexión emocional profunda. Durante años, funcionaste, cumpliste, respondiste, y para hacerlo, tuviste que anestesiar partes de ti. Deseos, emociones, intuiciones. Y cuando esa anestesia empieza a perder efecto, todo aparece de golpe. Confusión incluida. La confusión no es el problema. Es la consecuencia de haber postergado durante mucho tiempo una conversación interna pendiente. Y ahora esa conversación exige espacio. Hay algo muy importante que suele generar mucha angustia: la idea de que ya es tarde. Tarde para cambiar. Tarde para empezar de nuevo. Tarde para corregir. Pero esa idea suele ser una trampa mental. Porque no se trata de empezar de cero, sino de empezar desde donde estás, con lo que hay, con lo que eres ahora. El desarrollo psicológico no tiene una fecha de caducidad. La capacidad de dar sentido, de reordenar prioridades, de vivir con más coherencia no desaparece a los 30, ni a los 40, ni a los 50. Lo que cambia es la forma. Ya no se trata de expansión ilimitada, sino de profundidad. La profundidad no da la misma euforia que la novedad, pero da algo más estable: paz relativa, coherencia, sensación de estar alineado, aunque no todo sea perfecto. Sentirte perdido puede ser el primer síntoma de que estás dejando de vivir desde el deber y empezando a buscar una vida más auténtica. Y eso, aunque incómodo, es una señal de madurez psicológica. No todos atraviesan este proceso. Algunos lo evitan toda la vida, otros lo atraviesan varias veces.
Porque cada etapa vital trae sus propias preguntas. Y las preguntas no se resuelven una vez. Se reformulan. No necesitas respuestas inmediatas. No necesitas un plan claro. No necesitas redefinirte ahora. Necesitas algo más básico y más difícil: tolerar no saber sin atacarte por ello. Tolerar la incertidumbre interna es una capacidad que se desarrolla. Y desarrollarla es parte de este proceso de dejar de estar perdido, no porque encuentres un mapa nuevo, sino porque aprendes a caminar sin mapa durante un tiempo. Y aunque ahora ese caminar se sienta torpe, lento o confuso, es el único camino que conduce a una vida más consciente. Porque no se trata de volver a sentirte seguro a cualquier precio. Se trata de sentirte honesto. Y la honestidad, en estas etapas de la vida, suele empezar con una frase sencilla pero poderosa: algo en mí ya no quiere seguir igual. Hay una capa aún más profunda de sentirse perdido que suele aparecer cuando empiezas a hacerte una pregunta incómoda: ¿cuánto de mi vida ha sido elección y cuánto ha sido adaptación? No es una pregunta que llegue de golpe. Se filtra lentamente, en momentos pequeños. Cuando haces algo que antes te motivaba y ya no. Cuando cumples una meta y no sientes nada. Cuando te das cuenta de que tu agenda está llena, pero tú estás vacío. Durante mucho tiempo, adaptarte fue una habilidad. Fue lo que te permitió sobrevivir, avanzar, pertenecer. Aprendiste a leer el entorno, a responder a lo que se esperaba de ti, a priorizar lo que convenía. Y eso no fue un error. Fue inteligencia emocional aplicada a un contexto determinado. El problema aparece cuando esa adaptación se vuelve automática y deja de revisarse. A los 30, 40 o 50, muchas personas descubren que han vivido años respondiendo más a demandas externas que a impulsos internos. No porque no tuvieran mundo interno, sino porque no había espacio para escucharlo. Responsabilidades, compromisos, urgencias. Todo parecía más importante que detenerse a sentir. Y cuando por fin hay un poco de espacio, lo que aparece no es claridad, sino confusión. Esa confusión suele interpretarse como estar perdido. Pero muchas veces no es desorientación, sino saturación. Has hecho tanto por tanto tiempo que no sabes cómo es no hacer. No sabes quién eres sin la lista de tareas, sin los roles, sin las expectativas. Y cuando esos soportes empiezan a fallar, aparece el vacío. Ese vacío asusta porque no tiene forma. No viene con instrucciones. No te dice qué hacer. Solo te muestra que algo falta. Y la mente, que está acostumbrada a resolver, entra en pánico. Quiere una solución rápida. Un plan. Un cambio concreto. Algo que devuelva la sensación de control. Pero este tipo de vacío no se llena con acciones inmediatas. Se atraviesa. Y atravesarlo requiere algo que no solemos practicar: permanecer. Permanecer con la sensación sin huir. Permanecer con la incomodidad sin anestesiarla. Permanecer con la pregunta sin exigir respuesta. Y eso es profundamente contracultural. Vivimos en una sociedad que premia la rapidez, la certeza, la eficiencia. No la duda, no la pausa, no el silencio. Por eso, muchas personas se juzgan duramente cuando se sienten perdidas. Se llaman débiles, confundidas, ingratas. Se dicen que no tienen derecho a sentirse así, que otros la tienen peor, que deberían estar satisfechas. Y ese juicio interno no resuelve nada. Solo profundiza la desconexión. Sentirte perdido no significa que no valores lo que tienes. Significa que lo que tienes ya no alcanza para darle sentido a tu vida interna. Y eso no es ingratitud. Es evolución psicológica. Hay algo que suele emerger con fuerza en estas etapas: la conciencia de que el tiempo no es infinito. No de forma dramática, sino realista. Empiezas a sentir que cada año pesa distinto. Que las decisiones importan más. Que no todo se puede postergar. Y esa conciencia cambia las preguntas. Ya no te preguntas solo qué puedo lograr, sino qué vale la pena. Esa pregunta es peligrosa para las estructuras antiguas, porque muchas de las cosas que antes parecían importantes empiezan a verse vacías. No porque lo sean objetivamente, sino porque ya no dialogan con tu mundo interno actual. Y aceptar eso implica cuestionar elecciones pasadas. Y cuestionar elecciones pasadas duele, porque puede activar culpa. La culpa es una de las emociones más presentes en estas etapas. Culpa por no estar donde crees que deberías. Culpa por querer algo distinto. Culpa por no sentirte pleno cuando todo está bien. Y esa culpa suele estar alimentada por una idea muy rígida de cómo debería verse una vida correcta. Pero la vida no es una línea recta. No es una secuencia lógica de decisiones perfectas. Es una sucesión de intentos, de adaptaciones, de elecciones hechas con la información y la conciencia que tenías en ese momento. Juzgarte desde el presente por decisiones del pasado es injusto.
Pero aún así, lo hacemos constantemente. Sentirse perdido también tiene que ver con la pérdida de referentes. Cuando eras más joven, había modelos claros, personas a seguir, caminos establecidos. A medida que avanzas en la vida, esos modelos se vuelven menos claros. Te das cuenta de que nadie tiene todo resuelto, de que incluso quienes parecen seguros también dudan. Y esa desidealización puede ser desestabilizadora, pero también es liberadora, porque te permite dejar de buscar respuestas afuera y empezar a construirlas desde dentro. El problema es que construir desde dentro es más lento, más incierto, más solitario. Y no estamos acostumbrados a eso. Hay una angustia particular que aparece cuando te das cuenta de que ya no puedes vivir solo reaccionando, que necesitas empezar a elegir de forma más consciente, porque reaccionar es más fácil. Elegir implica asumir consecuencias. Y muchas personas prefieren sentirse perdidas antes que asumir la responsabilidad de elegir un camino nuevo sin garantías. Esa resistencia es comprensible. Cambiar no es solo modificar hábitos externos. Es redefinir tu identidad. Es dejar de ser quien eras para convertirte en alguien que todavía no conoces del todo. Y esa transición siempre implica duelo. Duelo por la versión de ti que funcionaba. Por la identidad que te dio estabilidad. Por la narrativa que te explicaba quién eras. Dejar eso atrás no es sencillo. Incluso cuando sabes que ya no te sirve, soltarlo duele. Por eso, muchas personas se quedan atrapadas en una sensación de estar perdidas durante años. No porque no quieran avanzar, sino porque no quieren perder lo que fueron. Y esa tensión interna genera mucha ansiedad. Hay otra capa de esta experiencia que suele pasar desapercibida, el miedo a decepcionar. A los demás, sí, pero sobre todo a ti mismo. Porque quizá te prometiste cosas. Quizá imaginaste una vida distinta. Y darte cuenta de que no llegaste ahí puede generar vergüenza. No una vergüenza externa, sino interna. Una sensación de no haber cumplido con tu propio ideal. Pero los ideales cambian. Y muchas veces, el ideal que te exigiste ya no tiene sentido. No porque fuera malo, sino porque estaba construido para otra etapa de tu vida. Insistir en cumplirlo ahora puede ser más dañino que liberador. Sentirse perdido también puede ser una señal de que estás empezando a escuchar partes de ti que antes no tenían voz. Partes más sensibles, más intuitivas, menos orientadas al rendimiento. Y esas partes no hablan en el lenguaje de la productividad. Hablan en sensaciones, en emociones, en cansancio, en deseo de simplicidad. Escucharlas requiere bajar el ritmo. Y bajar el ritmo en una cultura acelerada se siente como ir contracorriente. Se siente peligroso, como si te fueras a quedar atrás. Pero a veces, quedarte atrás de una carrera que ya no quieres correr es el movimiento más sano que puedes hacer. Hay personas que, al sentirse perdidas, buscan respuestas en libros, en cursos, en teorías. Y eso puede ayudar. Pero ninguna respuesta externa sustituye la escucha interna. Porque lo que estás buscando no es información nueva. Es coherencia. Coherencia entre lo que haces y lo que sientes. Entre lo que sostienes y lo que deseas. Entre la vida que llevas y la persona que eres ahora. Esa coherencia no se construye de un día para otro. Se construye a través de pequeñas decisiones internas. Como dejar de forzarte. Como permitirte decir esto ya no me representa. Como aceptar que no tienes todas las respuestas. Como darte permiso para cambiar de opinión. Sentirte perdido puede ser la primera vez en tu vida que no estás siguiendo un guión. Y eso asusta, pero también abre espacio para algo auténtico. Porque cuando no hay guión, puedes empezar a escribir desde la experiencia, no desde la expectativa. No estás roto por sentirte así. No estás atrasado. No estás fallando. Estás atravesando una etapa en la que la vida te pide más honestidad y menos automatismo. Y esa petición, aunque incómoda, es una oportunidad. No para reinventarte por completo. No para destruir lo que construiste. Sino para habitarlo de otra forma. Para vivir con más conciencia, aunque eso implique atravesar un tiempo de confusión. La confusión no es el final del camino. Es el umbral. Y cruzar ese umbral no requiere valentía épica. Requiere algo más simple y más difícil, quedarte contigo cuando no sabes quién eres del todo. Hay un momento en este proceso en el que empiezas a notar algo que al principio cuesta aceptar. No solo estás perdido respecto al futuro, también estás desorientado respecto a tu pasado. Empiezas a mirar tu historia con otros ojos. Decisiones que antes defendías con convicción ahora se ven más grises. Caminos que justificabas con argumentos sólidos empiezan a sentirse forzados. Y esa revisión interna puede ser muy inquietante, porque remueve la base sobre la que construiste tu identidad. Durante mucho tiempo, necesitaste creer que todo tenía sentido.
que cada esfuerzo valió la pena, que cada renuncia fue necesaria. Esa narrativa te permitió seguir adelante. Pero cuando llegas a estas etapas vitales, la mente deja de conformarse con explicaciones funcionales y empieza a buscar verdad emocional. Ya no te basta con saber por qué hiciste algo. Quieres saber cómo te afectó. Y ahí aparece una incomodidad profunda. Quizá no estabas tan presente en tu propia vida como creías. Quizá sobrevivías más de lo que vivías. Quizá estabas cumpliendo sin preguntarte si eso te nutría. Reconocer eso no es un ataque a tu pasado. Es una forma de integrarlo con más honestidad. Sentirse perdido también tiene mucho que ver con el cuerpo. No solo con la mente. El cuerpo guarda memoria de lo no dicho, de lo no elegido, de lo postergado. Y a cierta edad, el cuerpo empieza a hablar con más fuerza. Cansancio que no se va. Falta de entusiasmo. Sensación de pesadez. No siempre es algo médico. Muchas veces es existencial. El cuerpo ya no tolera el mismo nivel de autoexigencia. Ya no responde igual a la presión constante. Y cuando intenta seguir empujándolo como antes, responde con señales claras: agotamiento, apatía, irritabilidad. Pero en lugar de escuchar esas señales, muchas personas se exigen más. Creen que necesitan motivación, disciplina, empuje, sin darse cuenta de que lo que necesitan es coherencia. Hay una confusión frecuente entre estar perdido y estar desmotivado. Pero no son lo mismo. La desmotivación suele venir cuando sigues persiguiendo objetivos que ya no te representan. No es falta de energía, es falta de sentido. Y ningún estímulo externo puede compensar eso durante mucho tiempo. A los 30, esta sensación suele vivirse como una carrera interna contra el tiempo. Sientes que deberías estar avanzando más rápido, resolviendo, definiendo. Y cuanto más te presionas, más perdido te sientes. Porque la claridad no surge bajo presión. Surge cuando hay espacio para escuchar. A los 40, la presión cambia de forma. Ya no es tanto tengo que llegar, sino no puedo equivocarme ahora. Y ese miedo a equivocarte paraliza. Te vuelves más conservador, más prudente, menos dispuesto a explorar. Y al mismo tiempo, más consciente de que seguir igual te está apagando. Esa contradicción genera mucha ansiedad. A los 50, muchas personas sienten que el margen de error se redujo, que ya no hay tiempo para experimentos. Y eso puede llevar a dos extremos: resignación o impulsividad. Resignarte a una vida que no te llena, o hacer cambios bruscos sin integración interna. Ninguno de los dos extremos suele traer paz. Lo que casi nunca se dice es que sentirse perdido no se resuelve con grandes decisiones externas. Se resuelve con pequeños movimientos internos. Cambios de relación contigo mismo. Cambios en la forma en que te escuchas. En cómo te hablas. En cómo interpretas tu historia. Una de las cosas más difíciles en estas etapas es aceptar que no todo lo que hiciste fue coherente contigo. Y eso no te convierte en incoherente. Te convierte en humano. Nadie vive con plena conciencia todo el tiempo. Nadie elige siempre desde la autenticidad. Muchas elecciones se hacen desde la necesidad, el miedo, la falta de opciones reales. Castigarte por eso no te devuelve el rumbo. Comprenderlo, sí. Sentirte perdido también suele aparecer cuando empiezas a cuestionar el concepto de éxito que has estado persiguiendo. Quizá lograste cosas que desde fuera son admirables, pero por dentro no generan plenitud. Y aceptar eso duele, porque implica soltar una narrativa que te sostuvo durante años. Implica aceptar que el éxito externo no garantiza coherencia interna. Hay una tristeza silenciosa en darte cuenta de que has vivido cumpliendo expectativas ajenas sin darte permiso para preguntarte qué esperabas tú de tu propia vida. No porque no tuvieras deseos, sino porque los fuiste postergando hasta que se volvieron difusos. Y ahora, cuando intentas recuperarlos, no aparecen como planes claros, sino como sensación de vacío. Ese vacío no es ausencia de valor, es ausencia de dirección interna. Y la dirección interna no se impone, se descubre. Y ese descubrimiento lleva tiempo. Hay personas que intentan llenar ese vacío con espiritualidad, con desarrollo personal, con nuevas filosofías de vida. Y eso puede ser valioso. Pero ninguna práctica funciona si se usa como forma de evitar el contacto con uno mismo. Porque el problema no es que te falte algo nuevo. Es que necesitas escucharte sin filtros. Sentirte perdido puede ser el primer momento en el que dejas de vivir desde el debería y empiezas a sentir el necesito. Y esa transición no es cómoda. Porque el debería es claro, estructurado, socialmente validado. El necesito es difuso, personal, a veces contradictorio. Escuchar lo que necesitas implica aceptar que quizá no encaja con lo que construiste. Que quizá no encaja con lo que los demás esperan. Y eso genera miedo.
miedo a decepcionar, miedo a perder estabilidad, miedo a no saber cómo sostener una vida distinta. Por eso, muchas personas prefieren seguir sintiéndose perdidas antes que enfrentar la incomodidad de escucharse de verdad. Porque escucharte no te dice solo lo que quieres. Te muestra también lo que ya no puedes seguir sosteniendo. Hay una forma muy común de autoengaño en estas etapas: decirte que el problema es externo, que si cambiaras de trabajo, de ciudad, de pareja, todo se resolvería. A veces eso es cierto. Pero muchas veces, el cambio externo sin cambio interno solo traslada la sensación de estar perdido a otro escenario. El trabajo profundo aquí no es encontrar la respuesta correcta, sino formular la pregunta correcta. No qué debería hacer ahora, sino qué parte de mí necesita ser escuchada ahora. Esa pregunta cambia el foco. Ya no buscas soluciones rápidas. Buscas coherencia. La coherencia no elimina el miedo, pero lo vuelve manejable. Porque cuando tus decisiones empiezan a alinearse con lo que sientes, aunque sean pequeñas, la sensación de estar perdido empieza a transformarse. No desaparece de golpe. Se vuelve menos amenazante. Empiezas a entender que no estás perdido en la vida. Estás en transición. Y las transiciones no se viven con euforia. Se viven con incertidumbre, con duelo, con preguntas. Pero también con una posibilidad nueva: la de construir una vida más fiel a quien eres ahora, no a quien fuiste obligado a ser. Hay algo profundamente humano en llegar a estas edades y darte cuenta de que necesitas otra forma de vivir. No más intensa, no más exitosa, sino más honesta. Y esa honestidad empieza por aceptar que no tienes todas las respuestas y que está bien. Sentirte perdido no es un estado permanente. Es una señal. Una invitación a revisar, a integrar, a reordenar. No para destruir tu vida, sino para habitarla con más conciencia. Y aunque ahora la sensación sea incómoda, incluso angustiante, hay algo importante que no debes perder de vista: solo se siente perdido quien ya no puede vivir en automático. Y eso, aunque no lo parezca, es un avance. Hay un punto en este proceso en el que empiezas a notar algo muy sutil pero decisivo: ya no te engañas con tanta facilidad. Antes podías decirte no pasa nada, es solo cansancio, a todos les ocurre, y seguir funcionando. Ahora esas frases ya no calman. No porque sean falsas, sino porque dejaron de tocar lo que realmente te pasa. Y cuando los autoengaños dejan de funcionar, la sensación de estar perdido se vuelve más nítida, pero también más honesta. Esa honestidad suele asustar, porque implica aceptar que una parte de tu vida fue sostenida por narrativas que ya no te sirven. Narrativas de sacrificio, de aguante, de postergación. Historias que te ayudaron a avanzar, pero que ahora te aprietan. Y reconocer eso genera una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por dejar de mentirte. Tristeza por darte cuenta de cuánto te dejaste para después. A los 30, este momento suele vivirse como una incomodidad constante. No es un colapso, es una fricción interna. Sigues cumpliendo, sigues avanzando, pero algo no encaja. Empiezas a preguntarte por qué te cuesta tanto disfrutar lo que se supone que querías. Y esa pregunta no tiene una respuesta inmediata, porque no apunta a algo concreto. Apunta a una desconexión más profunda. A los 40, esta honestidad suele doler más. Porque ya no puedes atribuirlo todo a la juventud, a la falta de experiencia, a la confusión normal del inicio. Empiezas a ver patrones que se repiten. Elecciones similares. Renuncias parecidas. Y te preguntas si realmente has estado eligiendo o si simplemente has seguido un camino que se fue cerrando sobre sí mismo. A los 50, la honestidad puede sentirse incluso brutal. Porque ya no hay tanto margen para fantasear con más adelante. El tiempo se siente más concreto, más real. Y eso no necesariamente es angustiante, pero sí exige una mirada más directa. Ya no se trata de corregirlo todo, sino de vivir lo que queda con mayor verdad. En todas estas etapas, sentirse perdido suele estar ligado a una pregunta que rara vez se formula en voz alta: ¿para quién he estado viviendo realmente? No es una acusación, es una exploración. Y cuando te atreves a mirarla de frente, aparecen respuestas incómodas. A veces has vivido para cumplir expectativas familiares. A veces para sostener una imagen. A veces para no decepcionar. A veces para no quedarte solo. Nada de eso te hace débil. Te hace humano. Porque todos, en algún momento, negociamos nuestra autenticidad para pertenecer, para ser aceptados, para sobrevivir emocionalmente. El problema no es haberlo hecho. El problema es seguir haciéndolo cuando ya no puedes más. Hay una señal muy clara de que este proceso está en marcha. Empiezas a sentir cansancio por cosas que antes tolerabas. Conversaciones, ritmos, compromisos.
No porque te hayas vuelto intolerante, sino porque ya no tienes la energía para sostener lo que no te nutre. Ese cansancio no es pereza. Es un límite interno que empieza a emerger. Muchas personas interpretan este cansancio como pérdida de ganas, como desmotivación general, como algo anda mal conmigo. Y entonces intentan empujarse, volver a ser productivos, volver a entusiasmarse, volver a funcionar. Pero cuanto más se empujan, más se pierden. Porque el problema no es falta de energía, es falta de alineación. La alineación no es un concepto abstracto. Es la sensación de que lo que haces no contradice lo que sientes. Y cuando esa alineación se rompe durante mucho tiempo, aparece la sensación de estar viviendo una vida ajena. No porque alguien te la haya impuesto, sino porque tú mismo te fuiste adaptando hasta no reconocerte del todo. Sentirse perdido también suele ir acompañado de una desconexión emocional más amplia. Te cuesta emocionarte. Te cuesta entusiasmarte. Te cuesta sentirte plenamente presente. No porque estés deprimido necesariamente, sino porque estás saturado. Saturado de exigencia, de deberes, de ruido interno. Hay personas que en estas etapas dicen ya nada me llena, cuando en realidad lo que ocurre es que ya nada las representa. Y esa diferencia es clave. Porque no se trata de buscar algo que llene el vacío, sino de dejar de vaciarte en cosas que ya no tienen sentido para ti. Aquí aparece un miedo muy profundo. El miedo a descubrir que quieres algo distinto de lo que construiste. Porque querer algo distinto implica conflicto. Interno y externo. Implica incomodar a otros. Implica revisar decisiones. Implica aceptar que cambiarás. Y cambiar siempre implica perder algo, aunque ganes otra cosa. Por eso, muchas personas se quedan suspendidas en la sensación de estar perdidas. No avanzan, pero tampoco retroceden. Funcionan, pero no viven del todo. Y esa suspensión genera una ansiedad difusa, constante, difícil de nombrar. No es pánico. No es tristeza intensa. Es una inquietud que no se va. Esa inquietud es una señal. No de que algo esté mal, sino de que algo quiere moverse. Y el problema no es sentirla. El problema es ignorarla. Hay algo muy importante que suele pasar desapercibido. Sentirse perdido no siempre aparece cuando algo falla externamente. Muchas veces aparece cuando todo está bien. Cuando ya no hay urgencias claras. Cuando las crisis externas disminuyen. Y en ese silencio, aparece la pregunta que antes no tenía espacio. Por eso, algunas personas se sienten culpables por sentirse perdidas. ¿Cómo puedo sentirme así si tengo salud, trabajo, familia? Pero la gratitud no anula la necesidad de sentido. Puedes valorar lo que tienes y aún así sentir que algo esencial falta. No son emociones opuestas. Son capas distintas de la experiencia humana. Sentirse perdido también tiene que ver con dejar de vivir solo para el futuro. Durante muchos años, viviste proyectándote. Cuando logre esto, cuando llegue ahí, cuando pase esto otro. Y llega un punto en el que te das cuenta de que la vida no puede seguir siendo siempre una antesala. Que necesitas habitar el presente con más verdad. Ese darse cuenta puede ser doloroso. Porque implica reconocer cuánto tiempo viviste posponiéndote. Pero también puede ser liberador. Porque te devuelve algo que quizá habías perdido, la posibilidad de elegir desde el presente, no desde la promesa. Elegir desde el presente no significa tomar decisiones drásticas. Significa algo más sencillo y más profundo, empezar a escucharte sin corregirte inmediatamente. Permitir que tus sensaciones tengan valor. Dejar de tapar el malestar con explicaciones racionales. Hay personas que, en este proceso, descubren que necesitan cambiar aspectos concretos de su vida. Otras descubren que necesitan cambiar la forma en que viven lo que ya tienen. Ambas cosas son válidas. No hay un camino único. Lo que hay es un proceso de reconexión contigo mismo. La reconexión no se siente como euforia. Se siente como alivio mezclado con miedo. Alivio por empezar a ser honesto. Miedo por no saber exactamente a dónde te llevará esa honestidad. Y ambas emociones pueden coexistir sin problema. Sentirte perdido es, muchas veces, el precio de dejar de vivir desde la negación. Y aunque ese precio se sienta alto, lo que ganas es algo que no se puede comprar ni improvisar, una relación más auténtica contigo. No necesitas tener un plan. No necesitas definir tu identidad otra vez. Necesitas algo más básico, dejar de traicionarte en pequeñas cosas. Dejar de decir que no pasa nada cuando sí pasa. Dejar de llamarte débil por sentir cansancio. Dejar de exigirte claridad cuando lo que necesitas es permiso para no saber. Porque no saber no es vacío. Es espacio. Y en ese espacio, aunque ahora no lo veas, algo empieza a reorganizarse.
Llega un momento en este proceso en el que empiezas a notar algo que puede resultar desconcertante. Ya no quieres respuestas rápidas. Antes buscabas claridad como si fuera una solución urgente. Ahora empiezas a intuir que algunas preguntas no se resuelven, se habitan. Y esa intuición cambia la forma en que te relacionas con tu sensación de estar perdido. Empiezas a comprender que no todo lo que incomoda necesita ser eliminado. Algunas incomodidades existen para señalar un cambio interno que aún no tiene forma. Y tratar de borrarlas demasiado pronto suele ser una manera de volver al automático. Por eso, aunque la sensación de estar perdido sigue ahí, ya no la vives exactamente igual. Empiezas a escucharla. Escuchar no significa entenderlo todo. Significa no huir, no anestesiar, no distraerte de inmediato. Significa permitir que la sensación tenga espacio sin convertirla en un problema que debes arreglar. Y ese cambio interno, aunque sutil, es enorme. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estás reaccionando contra lo que sientes. En este punto, muchas personas empiezan a darse cuenta de que la mayor parte de su vida estuvo organizada alrededor de evitar ciertas emociones. El miedo, la tristeza, la sensación de no saber. Y para evitarlas, se llenaron de actividad, de responsabilidades, de roles. No porque estuviera mal, sino porque funcionaba. Hasta que deja de funcionar. Cuando deja de funcionar, aparece la sensación de estar perdido. Pero lo que en realidad está pasando es que las estrategias antiguas ya no alcanzan para contener tu mundo interno actual. Y eso no significa que estés fallando. Significa que estás creciendo psicológicamente. A los 30, este crecimiento suele sentirse como una incomodidad constante con la idea de asentarte. No porque no quieras estabilidad, sino porque no quieres estabilidad a costa de traicionarte. Empiezas a preguntarte si la vida que estás construyendo tiene espacio para quien eres de verdad, no solo para quien se espera que seas. A los 40, este proceso suele tocar una fibra más profunda. Empiezas a notar que hay elecciones que ya no se sienten neutras. Permanecer igual tiene un costo emocional más claro. Ya no puedes decirte tan fácilmente así es la vida. Porque una parte de ti empieza a responder, pero así no puedo seguir. A los 50, muchas personas sienten que este proceso es menos ruidoso, pero más contundente. Ya no hay tanto conflicto externo. Hay una voz interna que se vuelve más firme. No grita, no exige, simplemente marca límites. Te dice que ya no. Y aprender a escuchar esos ya no es una de las tareas más importantes de esta etapa. Sentirse perdido también implica empezar a soltar identidades que te dieron seguridad durante años. El profesional competente, el proveedor, el fuerte, el que siempre sabe qué hacer, el que no se permite dudar. Esas identidades fueron útiles. Te sostuvieron, pero no pueden acompañarte siempre. Y soltarlas duele, porque eran parte de tu estructura. Soltar no significa despreciar lo que fuiste. Significa agradecerlo y reconocer que ya no alcanza. Y ese reconocimiento suele venir acompañado de una tristeza silenciosa. No una tristeza dramática, sino una sensación de despedida interna. Como cuando sabes que una etapa terminó, aunque no sepas cómo empieza la siguiente. En este punto, muchas personas sienten miedo a quedarse sin identidad. Si ya no soy esto, ¿qué soy? Y esa pregunta puede ser aterradora si siempre te definiste por funciones externas. Pero también puede ser liberadora, porque abre espacio para algo más auténtico, aunque todavía indefinido. La indefinición es una de las cosas más difíciles de tolerar. Queremos etiquetas. Queremos nombres. Queremos direcciones claras. Pero las transiciones vitales reales no vienen con manual. Vienen con confusión. Y esa confusión no es un error. Es el terreno fértil donde algo nuevo empieza a gestarse. Sentirse perdido también suele remover relaciones. Empiezas a notar con quién puedes ser honesto y con quién no. Con quién puedes decir, no sé sin sentir vergüenza. Con quién tienes que seguir actuando. Y esas diferencias se vuelven más evidentes. No porque los demás cambien, sino porque tú ya no puedes seguir adaptándote igual. Eso puede generar distancia, incluso soledad. Porque cuando dejas de interpretar un papel, no todos los vínculos sobreviven. Y esa pérdida duele. Pero también te muestra algo importante, qué relaciones estaban sostenidas por la autenticidad y cuáles por la función que cumplías. Hay una soledad particular en este proceso. No la soledad de estar sin gente, sino la soledad de estar contigo mismo sin distracciones. Y esa soledad asusta porque te confronta con preguntas que no puedes delegar. Pero también es una soledad necesaria. Porque sin ese espacio, no puedes escucharte. Muchas personas intentan evitar esta soledad volviendo a llenar su vida de ruido. Más trabajo, más compromisos,
más estímulos. Pero el ruido ya no tapa igual, porque una parte de ti aprendió a escuchar el silencio. Y una vez que eso ocurre, no hay vuelta atrás. Sentirse perdido también puede traer una nueva relación con el tiempo. Dejas de verlo solo como algo que se gasta o se pierde. Empiezas a verlo como algo que quieres habitar mejor. No necesariamente con más intensidad, sino con más presencia. Y esa presencia no se logra corriendo. Aquí aparece una verdad incómoda. No todo en tu vida necesita ser optimizado. No todo tiene que mejorar. No todo tiene que avanzar. Algunas cosas necesitan detenerse, asentarse, ser sentidas. Y permitir eso va en contra de muchos de los valores con los que creciste. Pero crecer también implica revisar valores. Preguntarte qué sigue siendo tuyo y que adoptaste sin cuestionar. Y esa revisión es una de las causas más profundas de la sensación de estar perdido. Porque cuando los valores cambian, las prioridades también. Y reordenar prioridades genera incertidumbre. Hay algo importante que empieza a suceder en esta etapa del proceso. Empiezas a sentir una diferencia entre lo que te distrae y lo que te nutre. Antes quizá todo se mezclaba. Ahora no. Ahora sabes, aunque no siempre lo escuches, qué cosas te dejan más vacío y cuáles te devuelven un poco de ti. Esa distinción es clave, porque no se trata de hacer cambios radicales, sino de empezar a elegir con más conciencia. Pequeñas elecciones. Pequeños límites. Pequeños esto sí y esto no. Y aunque parezcan insignificantes, esas elecciones empiezan a reconstruir tu sensación de dirección interna. Sentirse perdido no se resuelve encontrando una respuesta definitiva. Se transforma cuando empiezas a confiar en tu capacidad de escucharte. Cuando dejas de exigirte certeza absoluta. Cuando aceptas que no saber es parte del camino, no una falla. Hay personas que esperan sentirse seguros para cambiar, pero la seguridad total rara vez llega antes del movimiento. A veces la seguridad se construye después, a partir de pequeñas coherencias acumuladas, de actos internos de respeto, de dejar de traicionarte en silencio. Este proceso no es lineal. Habrá días de claridad y días de confusión. Habrá momentos de alivio y momentos de miedo. Todo eso forma parte del mismo movimiento. No estás retrocediendo cuando dudas. Estás integrando. Sentirte perdido es, muchas veces, la antesala de una vida más consciente. No más perfecta. No más controlada. Más real. Y la realidad no siempre es cómoda, pero sí es vivible. No necesitas saber quién serás dentro de 5 años. No necesitas tener un plan cerrado. Necesitas algo más simple y más profundo. Seguir escuchando esa parte de ti que ya no quiere vivir desconectada. Esa parte no siempre habla claro. A veces solo se manifiesta como cansancio, como incomodidad, como sensación de vacío. Pero aprender a respetarla es una de las tareas más importantes de estas etapas vitales. Porque cuando dejas de huir de la sensación de estar perdido, empiezas a descubrir que no estás vacío. Estás lleno de preguntas que por fin encontraron espacio para existir. Hay un momento en este proceso en el que empiezas a darte cuenta de algo que al principio cuesta aceptar. No todo lo que sientes necesita ser resuelto para poder vivir. Durante mucho tiempo creíste que la claridad era una condición previa para avanzar. Que primero tenías que saber, entender, definir, y recién después moverte. Pero cuando te sientes perdido en estas etapas, la vida te enseña otra cosa. A veces se avanza mientras no sabes. Ese aprendizaje no es cómodo. Porque implica soltar el control mental que te sostuvo durante años. Implica aceptar que no tienes un mapa claro y aún así seguir caminando. No hacia una meta específica, sino hacia una relación más honesta contigo mismo. Y eso requiere una confianza distinta. No en el futuro, sino en tu capacidad de atravesar lo incierto. Aquí aparece una diferencia fundamental que cambia todo. No es lo mismo estar perdido que estar desconectado. Cuando estás desconectado, no sientes nada. Cuando estás perdido, sientes demasiado. Sientes duda, cansancio, preguntas, nostalgia, inquietud. Y aunque parezca contradictorio, eso es una señal de contacto, no de vacío. El problema es que nadie nos enseñó a convivir con ese contacto sin intentar cerrarlo rápido. Nos enseñaron a arreglar, a superar, a salir adelante. No a permanecer. No a escuchar. No a dejar que algo se acomode lentamente por dentro. Y por eso, cuando esta etapa llega, intentas tratarla como un problema cuando en realidad es un proceso. En este punto, muchas personas empiezan a notar algo importante. Ya no se sienten cómodas con la idea de volver a ser como antes. Antes más productivo, antes más enfocado, antes más ambicioso, antes más claro. Esa nostalgia por el yo anterior aparece, pero no se siente del todo honesta.
Porque una parte de ti sabe que ese antes tenía un costo interno alto, aunque funcionara hacia afuera. Eso genera una especie de duelo silencioso. No solo por lo que no fue, sino por lo que ya no quieres volver a ser. Y ese duelo no siempre se llora. A veces se siente como una melancolía suave, como una sensación de despedida interna. Despedida de una versión tuya que cumplió su función, pero que ya no puede acompañarte más lejos. Sentirse perdido también suele traer una relación distinta con el éxito. Empiezas a cuestionar qué significa realmente haber hecho algo con tu vida. Ya no te basta con indicadores externos. Ingresos, reconocimiento, estabilidad. Empiezas a preguntarte si tu vida tiene espacio para el disfrute, para el descanso, para la conexión, para la verdad emocional. Y esas preguntas no se responden con logros. Hay personas que, en este momento, sienten una incomodidad profunda con su rutina. No porque la rutina sea mala, sino porque ya no se siente alineada. Cada día se parece demasiado al anterior. Y esa repetición, que antes daba seguridad, ahora genera una sensación de estancamiento. No porque no estés avanzando, sino porque estás avanzando en una dirección que ya no te representa. Aquí aparece otra confusión común: creer que sentirte perdido significa que tienes que cambiarlo todo. Dejar el trabajo, la relación, la ciudad, la vida. A veces esos cambios son necesarios. Pero muchas veces, el primer cambio no es externo, es interno. Es dejar de forzarte a encajar en una narrativa que ya no te queda. El cambio interno suele ser menos visible, pero más transformador. Empieza cuando te permites decir esto ya no me hace bien sin necesidad de justificarlo con razones perfectas. Cuando aceptas que algo puede ser correcto y aún así no ser correcto para ti. Cuando te das permiso de priorizar tu coherencia interna por encima de la aprobación externa. Ese permiso no llega sin miedo. Llega con mucha ambivalencia. Una parte de ti quiere seguir igual porque es conocido. Otra parte quiere algo distinto porque no puede más. Y aprender a sostener esa ambivalencia sin tomar decisiones impulsivas es una de las tareas más complejas de esta etapa. Hay algo que suele sorprender a muchas personas. Cuando dejan de pelear con la sensación de estar perdidas, esta empieza a transformarse. No desaparece, pero se vuelve menos amenazante. Ya no es un enemigo que hay que vencer, sino un mensaje que hay que escuchar. Y cuando escuchas sin urgencia, algo empieza a ordenarse solo. No en forma de respuestas claras, sino en forma de pequeños gestos internos. Te das cuenta de qué cosas ya no quieres negociar, de qué ritmos te hacen mal, de qué conversaciones te drenan, de qué expectativas ya no estás dispuesto a sostener. Y esos límites internos empiezan a devolverte una sensación de dirección, aunque sea sutil. La dirección no siempre se siente como entusiasmo. A veces se siente como alivio, como dejar de cargar con algo, como soltar una presión. Y ese alivio es una señal importante, porque indica que estás empezando a alinearte contigo, aunque el camino todavía no esté claro. Sentirse perdido también puede traer una nueva forma de relacionarte con el error. Antes, equivocarte se sentía como fracaso. Ahora empieza a sentirse como parte inevitable del proceso. Porque entiendes que no hay decisiones perfectas, solo decisiones más o menos coherentes con quien eres en este momento. Y esa comprensión te quita un peso enorme. Aquí hay una verdad que suele costar aceptar: no hay un momento en el que te encuentras para siempre. La vida no funciona así. Hay momentos de mayor claridad y momentos de mayor confusión. Y ambos forman parte de un mismo ciclo. Lo que cambia no es que dejes de sentirte perdido alguna vez, sino que aprendes a no asustarte cuando eso ocurre. Aprendes a reconocerlo como una señal de ajuste, no de derrumbe. Como un llamado a revisar, no a huir. Y esa relación distinta con la confusión es una forma profunda de madurez psicológica. A los 30, 40 o 50, sentirse perdido puede ser la primera vez que te das permiso de no tener todas las respuestas, de no correr, de no demostrar, de no cumplir con un guión ajeno. Y aunque al inicio eso se siente como vacío, con el tiempo empieza a sentirse como espacio. Espacio para elegir con más conciencia, para vivir con más presencia, para escuchar partes de ti que antes no tenían lugar. Y ese espacio, aunque incómodo, es fértil. No necesitas llenarlo ahora. No necesitas definirlo. Solo necesitas respetarlo. Porque lo que está ocurriendo no es que te estés quedando sin dirección. Es que estás dejando de seguir direcciones que ya no son tuyas. Y ese gesto interno, aunque no lo parezca, es el inicio de algo mucho más auténtico. Hay un punto, casi imperceptible, en el que algo se acomoda por dentro. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás peleando con lo que sientes.
La sensación de estar perdido sigue ahí, pero ya no se vive como un error personal. Se vive como una señal. Una señal de que algo en ti está pidiendo una forma distinta de vivir. Ese cambio interno es silencioso. No llega como una revelación dramática. Llega como una aceptación tranquila. No necesito tener todo claro para respetarme. Y cuando esa idea se asienta, algo importante ocurre. Dejas de exigirte certezas que nadie tiene. Dejas de compararte con caminos ajenos. Dejas de castigarte por no encajar en un calendario imaginario. Sentirte perdido, en este punto, empieza a verse distinto. Ya no es un vacío que hay que llenar, sino un espacio que hay que habitar. Un espacio donde no hay respuestas inmediatas, pero sí una relación más honesta contigo. Y esa honestidad cambia la forma en que te mueves por la vida, incluso sin que lo notes de inmediato. Empiezas a tomar decisiones pequeñas de otra manera. No desde la urgencia, sino desde la coherencia. Dices que no con menos culpa. Te detienes cuando estás cansado, sin llamarte débil. Escuchas tu incomodidad sin correr a taparla. Y aunque esos gestos parecen mínimos, tienen un impacto profundo. Te devuelven contacto contigo. En este punto, muchas personas se dan cuenta de algo clave. No estaban perdidas porque no supieran qué hacer, sino porque habían dejado de escucharse durante mucho tiempo. Y recuperar esa escucha no requiere un plan maestro. Requiere presencia. Requiere paciencia. Requiere permitirte no saber sin atacarte por ello. Hay una calma distinta que empieza a aparecer cuando aceptas que tu vida no tiene que seguir una narrativa épica para ser valiosa. Que no todo tiene que ser ascenso, logro, conquista. Que hay etapas donde lo más importante no es avanzar rápido, sino integrar lo vivido. Y esa integración no se ve desde fuera, pero se siente por dentro. A los 30, 40 o 50, esta integración se vuelve inevitable si quieres vivir con más verdad. Porque ya no puedes sostener una vida que solo funcione hacia afuera. Necesitas que también funcione hacia adentro. Y cuando eso no ocurre, la sensación de estar perdido aparece como una llamada de atención, no como una condena. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no llegaste tarde a nada, que no perdiste el tren, que no desperdiciaste tu vida. Viviste como pudiste, con la conciencia que tenías, con las herramientas que aprendiste, con los miedos y las lealtades que te acompañaron. Juzgarte ahora desde una conciencia nueva es injusto. Lo justo es comprenderte. Comprenderte no borra el dolor, pero lo ordena. Le da un lugar. Le quita la carga de culpa. Y cuando el dolor deja de ser culpa, puede transformarse en aprendizaje. No en lección moral, sino en sabiduría vivida. Sentirte perdido también te enseña algo esencial. Que el sentido no siempre se encuentra buscando más, sino soltando lo que ya no encaja. Soltando expectativas ajenas. Soltando identidades rígidas. Soltando la idea de que hay una forma correcta y universal de vivir cada etapa. No existe una forma correcta de tener 30, 40 o 50 años. Existe tu forma. Y esa forma no tiene que parecerse a la de nadie más para ser válida. Lo que sí necesita es ser honesta contigo. Puede que todavía no sepas qué quieres. Puede que todavía no tengas claridad. Puede que la sensación de estar perdido aparezca y desaparezca. Todo eso es parte del proceso. No estás retrocediendo por dudar. Estás integrando. Hay personas que nunca se permiten este momento. Siguen viviendo en automático hasta el final. Tú, al sentirte perdido, estás haciendo algo distinto. Estás escuchando. Aunque no sepas todavía qué hacer con lo que escuchas, el simple hecho de no taparlo ya es un cambio profundo. No necesitas tomar decisiones grandes hoy. No necesitas reinventarte. No necesitas explicarle a nadie lo que te pasa. Necesitas algo más sencillo y más radical. Tratarte con respeto en este momento de incertidumbre. Respetarte implica no minimizar lo que sientes. No llamarte exagerado. No decirte que deberías estar mejor. Respetarte implica reconocer que esta etapa tiene preguntas legítimas y que merecen espacio. Con el tiempo, no de forma lineal, no de forma perfecta, algo empieza a ordenarse. No como un plan cerrado, sino como una brújula interna más clara. Empiezas a sentir qué cosas te alejan de ti y cuáles te devuelven. Y esa brújula, aunque no te diga exactamente a dónde ir, te dice por dónde no quieres seguir. Eso es suficiente para empezar. La vida no se trata de encontrarte una vez y quedarte ahí para siempre. Se trata de volver a ti cada vez que te pierdes en lo que no eres. Y esas pérdidas no son fracasos. Son ajustes. Son llamados. Son oportunidades de vivir con más conciencia. Si hoy te sientes perdido, no te apures a salir de ahí. No lo conviertas en un enemigo. Míralo como un espacio de transición. Incómodo, sí, pero fértil.
Porque solo quien se permite no saber puede empezar a vivir de una forma más auténtica. No estás roto. No estás atrasado. No estás fallando. Estás en una etapa en la que la vida te pide algo distinto, menos automatismo y más verdad. Y aunque ahora no lo veas con claridad, ese pedido es una invitación. Una invitación a volver a ti.